Me llamo Samuel, y el día que mi vida cambió para siempre, mi padre compró una madre para mí y mi hermana en la calle principal de Redemption Creek, como quien compra un saco de harina. No hubo flores, ni sonrisas, ni palabras bonitas, solo el viento polvoriento de Montana y una pregunta que lo selló todo, una pregunta tan dura y directa como la tierra que nos daba de comer y nos quitaba la vida. Fue el comienzo de todo, el nudo que tardaríamos años en desatar. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? Y déjame saber desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. Era el otoño de 1885. Redemption Creek era poco más que un puñado de edificios de madera cruda plantados en medio de la nada, un lugar donde las miradas pesaban más que las monedas de plata. El viento nunca dejaba de soplar, arrastrando un polvo fino que se metía en la ropa, en la comida y en el alma. Sentada en un banco frente a la parada de la diligencia estaba ella, Elara Vance. Parecía un pájaro con un ala rota, fuera de lugar con su vestido desgastado del este y su pequeño equipaje a los pies. Su mirada estaba perdida en la distancia, aferrada a algo que ya no existía. El pueblo entero la observaba de reojo, con esa curiosidad cruel que se reserva para los desamparados. Nadie se acercó. En un lugar como aquel, la desgracia era contagiosa y cada cual tenía suficiente con la suya. Entonces apareció mi padre, Caleb Blackwood. Era un hombre tallado a hachazos por la vida y la pena. Desde que mamá murió 2 años atrás, se había convertido en una fortaleza de silencio, con los hombros siempre cargados y una dureza en los ojos que mantenía a todo el mundo a distancia. Yo lo recuerdo caminando por aquella calle, con sus botas levantando pequeñas nubes de polvo, y mi hermana Lily, de apenas 5 años, escondida tras su pierna, agarrándose a sus pantalones como si fueran el único ancla en el mundo. No miró a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda. Su camino era una línea recta que terminaba justo frente a la mujer del banco. El murmullo del pueblo se apagó, y hasta el viento pareció contener el aliento, esperando. Se detuvo frente a ella, tan alto e imponente que su sombra la cubrió por completo. No hubo un saludo, ni una inclinación de cabeza, solo el silencio tenso de 2 extraños en el fin del mundo. Lily se asomó, con su muñeca de trapo bien sujeta, mirando a aquella mujer con la curiosidad inocente de los niños. Mi padre se quitó el sombrero, no por cortesía, sino como un gesto mecánico, y su voz sonó grave, áspera, despojada de cualquier emoción. ¿Quiere venir con nosotros? Mis hijos necesitan una madre. La pregunta no fue una súplica, ni una oferta de consuelo. Fue una transacción, un pacto de supervivencia pronunciado a la vista de todos, tan brutalmente honesto que el aire pareció helarse a su alrededor. Elara Vance levantó la cabeza. Lentamente pude ver, incluso desde la distancia de mis recuerdos, la oleada de humillación que recorrió su rostro, seguida de un pánico desnudo. Pero debajo de todo aquello, en lo más profundo de sus ojos, brilló una diminuta chispa de alivio. Era el ancla que no sabía que estaba esperando en medio de su naufragio. Las palabras de mi padre eran una jaula, pero también un refugio. Los curiosos que observaban desde el porche del almacén general no podían oír su respuesta, un susurro que el viento se llevó casi al nacer, pero no hizo falta. El gesto de mi padre, al ofrecerle una mano áspera y callosa para que se levantara, lo confirmó todo. Aquel día, en esa calle polvorienta, nuestro destino quedó sellado, no con un beso, sino con el apretón de manos de 2 náufragos. Para entender la decisión de mi padre, en aquella calle polvorienta, hay que mirar atrás, a los años en que su corazón no era un campo yermo, sino una tierra fértil, donde creció un amor tan fuerte como los robles que aguantan las ventiscas de Montana.
Antes de el ara, antes del silencio que se comió nuestra casa, estuvo Sara. Ella era la luz del rancho, el sonido que llenaba los vacíos. Mi padre, Caleb Blackwood, no nació siendo un hombre de piedra. Fue la vida la que lo fue tallando a golpes, quitándole trozos hasta dejar solo la roca desnuda que vimos aquel día. Conocer su historia es entender que su propuesta a el ara no fue un acto de frialdad, sino el último recurso de un hombre que se ahogaba en una promesa. Caleb conoció a mi madre, Sara, en una feria del condado, un lugar lleno de ruido y color que contrastaba con su naturaleza callada. Él era apenas un muchacho que había heredado más deudas que tierras, un joven cuyas manos ya estaban curtidas por el trabajo de sol a sol. Sara, hija de un granjero de un valle vecino, tenía una risa que, según contaba él, podía hacer que las flores silvestres se abrieran. No se enamoró de su fuerza ni de su tierra, sino de la forma en que él miraba el horizonte, como si pudiera ver el futuro que quería construir. Vio en sus ojos no al ranchero rudo, sino al hombre que soñaba con plantar raíces profundas. Para un hombre como mi padre, que nunca había tenido nada, ser visto de esa manera fue como encontrar un manantial en medio del desierto. Su noviazgo no fue de grandes gestos ni de poemas. Fue un romance tejido con actos sencillos y silenciosos. Él le arreglaba la valla de su padre sin que se lo pidieran. Ella le dejaba un pastel de manzana en su carromato cuando iba al pueblo. Recuerdo una historia que me contó mi abuela. Una noche de luna llena, mi padre la llevó a la colina que dominaba sus tierras, un pedazo de terreno baldío y pedregoso. No le prometió joyas ni una vida fácil. En su lugar sacó una pequeña bolsa de tela y dejó caer en su mano unas cuantas semillas de nogal. «Aquí es donde construiremos nuestra casa», le dijo, «y este árbol crecerá con nuestros hijos». Esa fue su promesa, una promesa plantada en la tierra, destinada a durar más que las palabras. Y cumplió su palabra. Levantaron la casa con sus propias manos, tabla a tabla, mientras el pequeño nogal echaba sus primeras raíces a su lado. Yo nací en esa casa, en la habitación cuyas ventanas daban al árbol. Mis primeros recuerdos son del olor a madera recién cortada y del sonido de la risa de mi madre mezclándose con el viento. Mi padre, en aquellos años, era un hombre distinto. Todavía era callado, sí, pero su silencio era cómodo, lleno de paz. Le he visto detenerse en mitad de su trabajo, solo para mirarla mientras ella tendía la ropa, con una expresión en su rostro que yo era demasiado pequeño para entender, pero que ahora sé que era pura adoración. El rancho no era solo un negocio, era el mundo que habían construido juntos. El nogal creció fuerte y sano, dando sombra en los veranos calurosos y cobijo a los pájaros en invierno. Sus ramas se extendían como un abrazo protector sobre nuestro hogar. Cuando nació mi hermana Lily, mi padre talló nuestras iniciales en su tronco, dentro de un corazón torpemente dibujado. «Este es nuestro árbol familiar», decía mi madre. «Mientras él esté fuerte, nosotros también lo estaremos». Aquel árbol era más que madera y hojas. Era el testigo de su amor, el símbolo de una vida que parecía destinada a florecer para siempre. Cada cosecha, cada invierno superado, cada risa compartida bajo sus ramas, todo quedaba grabado en su corteza, en sus raíces profundas que se aferraban a la tierra con la misma tenacidad que ellos. El trabajo en la frontera es implacable, consume el cuerpo y si no tienes cuidado, también el alma. Pero ellos se tenían el uno al otro. Por las noches, después de que Lily y yo nos durmiéramos, se sentaban en el porche, él con su café y ella con su labor de costura. No hablaban mucho, no lo necesitaban, se comunicaban en el lenguaje de los gestos compartidos. La forma en que ella le ponía una manta sobre los hombros cuando refrescaba, la manera en que él le pasaba un brazo por la cintura, atrayéndola hacia él,
Eran una unidad, dos partes de un todo que funcionaba en perfecta armonía. El mundo exterior, con su dureza y sus peligros, se quedaba al otro lado de la valla de su rancho. Dentro solo había un hogar. Mi padre guardaba en una pequeña caja de madera un puñado de cartas que se escribieron cuando ella tuvo que ir a visitar a su tía enferma durante un par de meses. No eran cartas de amor apasionado, sino crónicas de la vida diaria, llenas de un cariño profundo y tranquilo. Él le contaba sobre el precio del ganado, sobre una helada que casi arruina la cosecha y sobre cómo yo había empezado a decir mis primeras palabras. Ella le hablaba de la ciudad, de lo mucho que echaba de menos el olor a tierra mojada y el silencio de sus noches. En una de ellas él escribió: «La casa se siente vacía sin tu voz. Vuelve pronto. El nogal y yo te esperamos». Esa caja era su tesoro más preciado. Luego llegaron las fiebres de 1883. Empezó como un simple resfriado, pero en cuestión de días, la enfermedad se apoderó de mi madre con una ferocidad que nadie pudo detener. El médico del pueblo vino un par de veces, sacudió la cabeza y se fue, dejando tras de sí un frasco de remedios inútiles y un silencio pesado. Mi padre no se apartó de su lado. Día y noche, permaneció sentado en una silla junto a su cama, cambiándole los paños húmedos, dándole de beber, susurrándole palabras que yo no podía oír. Vi cómo la desesperación iba minando su rostro, cómo las líneas de preocupación se convertían en surcos profundos. Por primera vez en mi vida vi a mi padre, el hombre más fuerte que conocía, completamente indefenso. La noche que ella murió, la casa estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de su respiración entrecortada. Mi padre la sostenía de la mano, una mano que antes era fuerte y ahora parecía frágil como el ala de un pájaro. Sus últimas palabras no fueron para él, sino para nosotros. «Cuida de ellos, Caleb», susurró, con la voz apenas audible. «No dejes que crezcan solos. Prométemelo». Recuerdo la imagen de mi padre asintiendo, con la mandíbula apretada tan fuerte que parecía que se le iba a romper, incapaz de pronunciar una palabra. Cuando ella se fue, él no lloró. Simplemente se quedó allí, sosteniendo su mano inerte mientras la primera luz del alba se filtraba por la ventana, iluminando un mundo que había perdido todo su color. El funeral fue un borrón de caras compasivas y palabras de consuelo que no significaban nada. Mi padre se movía como un autómata, aceptando las condolencias con un gesto vacío. Después de que todos se fueron, se quedó solo junto a la tumba, bajo el mismo cielo que había sido testigo de sus promesas. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Cuando finalmente regresó a la casa, era otro hombre. La luz en sus ojos se había extinguido, reemplazada por una sombra fría y distante. Cerró con llave la habitación de mi madre y guardó la caja de cartas en el fondo de su armario. A partir de ese día, el silencio se convirtió en el tercer habitante de nuestra casa, un silencio tan denso que ahogaba cualquier intento de risa o alegría. Los 2 años que siguieron fueron como un largo y crudo invierno. Mi padre se volcó en el trabajo de una forma casi suicida, desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer, como si intentara agotar su cuerpo para no tener que sentir el dolor de su alma. Se convirtió en una fortaleza de silencio. Las conversaciones se redujeron a órdenes y necesidades básicas. A mí me enseñó a trabajar la tierra con una dureza que no conocía, y a Lily la cuidaba con una torpeza mecánica, asegurándose de que estuviera alimentada y abrigada, pero sin el calor de un abrazo o una palabra de cariño. El amor que sentía por nosotros estaba enterrado bajo capas de dolor, inaccesible. El nogal también pareció sentir la pérdida. Una de sus ramas principales, la que apuntaba hacia la ventana del dormitorio de mis padres, empezó a secarse. Las
Hojas se volvieron marrones y cayeron fuera de temporada, dejando la madera desnuda y grisácea como un brazo esquelético extendido hacia la casa. Mi padre nunca dijo nada al respecto, pero a menudo lo veía detenerse a mirarlo, con la misma expresión de impotencia que tuvo la noche en que murió mamá. El árbol, que había sido el símbolo de su vida juntos, se había convertido en un reflejo de su alma rota, una parte viva y fuerte, dedicada a la supervivencia, y otra muerta, un recuerdo constante de lo que había perdido. Yo, con la rabia y la confusión de un niño de 8 años que ha perdido a su madre, empecé a ver a mi padre como un extraño. Idolatraba la memoria de Sara, una memoria que se volvía más perfecta y etérea con cada día que pasaba. Ella era la calidez, la risa, el hogar. Él era el frío, el silencio, el trabajo. No entendía que su dureza era una forma de armadura, una manera de mantenernos a flote a pesar del naufragio. Solo veía al hombre que había dejado de contarnos cuentos por la noche, al hombre cuyas manos ya no sabían dar una caricia. Empecé a resentir su dolor porque nos había robado al padre que una vez tuvimos. Fue en ese estado, 2 años después de la muerte de mi madre, que la promesa que le hizo en su lecho de muerte comenzó a pesarle como una losa. No dejes que crezcan solos. Cada vez que miraba a Lily, jugando sola con su muñeca de trapo, o me veía a mí, cada vez más huraño y solitario, esas palabras debían resonar en su cabeza como un eco constante de su fracaso. Él nos estaba manteniendo vivos, sí, pero no nos estaba dando un hogar. Éramos 3 almas solitarias compartiendo un techo, unidas por la pérdida pero separadas por el dolor. Se dio cuenta de que el trabajo duro y el deber no eran suficientes. Necesitábamos algo que él ya no tenía para dar. Esa comprensión lo llevó a Redemption Creek aquel día de otoño. No buscaba amor ni compañía para sí mismo. Su corazón estaba cerrado y enterrado junto a Sara. Lo que buscaba era una solución, una respuesta pragmática a un problema emocional que no sabía cómo resolver. Vio a Elara Vance sentada en aquel banco, sola y desamparada, y no vio a una mujer, sino una posibilidad de cumplir su promesa, una madre para sus hijos. Alguien que pudiera traer de vuelta a la casa un atisbo de la calidez que se había perdido. Alguien que pudiera llenar el silencio que él no era capaz de romper. Así, la pregunta que le hizo a Elara no nació de la insensibilidad, como todo el pueblo pensó, sino de la más profunda desesperación. ¿Quiere venir con nosotros? Mis hijos necesitan una madre. Era la voz de un hombre que había agotado todos sus recursos, un viudo que se aferraba a la última tabla de un barco naufragado. Estaba sacrificando el recuerdo sagrado de su esposa, arriesgándose al juicio de todos, por la única cosa que le quedaba, la promesa que le hizo a la mujer que amó. Estaba intentando, a su manera torpe y rota, reconstruir un hogar sobre las cenizas de su propio corazón. La llegada de Elara al rancho no fue como la llegada de la primavera, que derrite la nieve y trae nueva vida. Fue más bien como la llegada de una helada tardía, una que congela el suelo y hace que todo se encoja un poco más sobre sí mismo. Nuestra casa, que ya era un lugar de silencios, se convirtió en un campo de minas de palabras no dichas. Elara se movía por ella con un cuidado casi fantasmal, intentando ocupar el menor espacio posible, como si temiera que el crujido de una tabla del suelo pudiera romper el frágil equilibrio. Limpiaba, cocinaba y cuidaba de Lily con una eficiencia silenciosa, pero sus manos, acostumbradas a los libros y a la tiza, a menudo se detenían, inseguras, ante la aspereza de las tareas del rancho. No era un hogar, era un acuerdo de convivencia, 3 islas de soledad bajo un mismo techo. Para mí, ella era una usurpadora. Cada gesto suyo era una afrenta a la memoria de mi madre.
Cuando movió el costurero de mamá del alféizar de la ventana para limpiar el polvo, yo lo volví a poner en su sitio, mirándola con todo el desafío que un niño de 8 años puede reunir. Cuando intentó cantarle a Lily la misma canción de cuna que cantaba mamá, me interpuse entre ellas y le dije que esa no era su canción. Mi padre nunca intervenía. Observaba mis pequeñas rebeliones desde la distancia, con una expresión indescifrable, y su silencio era un permiso tácito para mi hostilidad. Yo era el guardián del fantasma de mi madre, y no iba a permitir que aquella extraña profanara su santuario. Cada día era una pequeña guerra fría librada en los pasillos de nuestra casa. Mi padre, por su parte, se había atrincherado aún más en su fortaleza de silencio. Trataba a Elara con una cortesía distante y formal, como si fuera una empleada a la que no se atrevía a despedir. Le hablaba solo para darle instrucciones sobre el rancho o para preguntar por Lily. Nunca la llamaba por su nombre. Era usted o simplemente nada. Se levantaba antes del alba y regresaba mucho después de que el sol se hubiera puesto, usando el trabajo físico como un escudo contra cualquier tipo de interacción emocional. A veces la veía observándolo desde la ventana de la cocina mientras él partía la leña, con una mezcla de miedo y una extraña compasión en su mirada. Pero él nunca le devolvía la mirada. Sus ojos estaban fijos en el hacha, en la madera, en cualquier cosa que no fuera ella. La única que parecía dispuesta a tender un puente era mi hermana Lily. Con la inocencia de sus 5 años, no veía a Elara como un reemplazo, sino como una presencia nueva y suave en un mundo que se había vuelto duro y silencioso. Empezó con pequeños gestos. Le ofrecía su muñeca de trapo para que la sostuviera, o le dejaba una flor silvestre sobre la almohada. Elara respondía a estas tímidas ofrendas con una calidez desesperada, como un hombre sediento que encuentra una gota de agua. Le leía cuentos por las noches, con una voz que llenaba la habitación de imágenes de castillos y bosques encantados, un sonido que nuestra casa había olvidado. Yo escuchaba a escondidas desde el pasillo, sintiendo una punzada de celos y una extraña nostalgia por algo que no sabía nombrar. Entonces llegó el invierno, y no fue un invierno cualquiera. Fue uno de esos inviernos de Montana que parecen decididos a borrar el mundo bajo un manto de nieve implacable. El viento aullaba como un lobo hambriento día y noche, y la nieve se amontonaba contra las puertas y las ventanas, aislándonos del resto de la humanidad. El rancho se convirtió en una isla en medio de un océano blanco. La proximidad forzada no hizo más que aumentar la tensión. El espacio se encogió y los silencios se hicieron más pesados, más cargados de significado. Estábamos atrapados juntos, los tres, con el fantasma de mi madre flotando en el aire helado de la casa. El frío de fuera no era nada comparado con el que se había instalado dentro de nuestras paredes. Una noche, mientras una ventisca azotaba la casa, Elara intentó romper el hielo. Estábamos sentados junto al fuego, el único lugar cálido de la casa. Mi padre afilaba un cuchillo con la mirada concentrada en la hoja. «Debió de ser muy hermosa», dijo ella en voz baja, refiriéndose a una pequeña fotografía de mi madre que aún estaba sobre la repisa de la chimenea. Mi padre dejó de afilar. El único sonido fue el crepitar del fuego y el silbido del viento. No levantó la vista. «Lo era», respondió, con una voz tan cortante como el filo del cuchillo. Y eso fue todo. Elara se encogió sobre sí misma como si la hubieran abofeteado, y el silencio que cayó después fue tan denso y frío que pareció apagar parte de las llamas. En una de las raras ocasiones en que la nieve amainó lo suficiente como para ir al pueblo a por provisiones, la hostilidad del mundo exterior nos golpeó de lleno. Las miradas en Redemption Creek eran cuchillos afilados. Las mujeres del pueblo se apartaban cuando Elara pasaba,
susurrando entre ellas palabras que el viento traía hasta nosotros. La comprada. Vi el color abandonar el rostro de Elara y una rigidez se apoderó de su cuerpo. Mi padre, que caminaba a su lado, no dijo nada, pero su espalda se enderezó, su mandíbula se apretó y pasó un brazo protector por delante de Lily. No era un gesto de afecto hacia Elara, sino un acto de posesión territorial. Eran su familia, su problema, y nadie más tenía derecho a juzgarlos. Paradójicamente, el desprecio del pueblo nos unió en una frágil y resentida alianza contra ellos. Yo escuché esos susurros y en mi crueldad infantil los convertí en un arma. Unos días después, durante una discusión por alguna tontería, se lo espeté a la cara. No tienes que decirme qué hacer. No eres mi madre, eres solo la mujer comprada. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas, cargadas con todo el veneno que había acumulado. Vi el impacto en sus ojos, un dolor tan profundo y desnudo que por un instante me sentí avergonzado. No lloró. Simplemente se dio la vuelta y se fue a su habitación, cerrando la puerta con un suave clic. Esa noche, mi padre me dio el único azote que recuerdo haber recibido en mi vida. No fue por herir a Elara, me dijo. Fue por traer la suciedad del pueblo a nuestra casa. A pesar de todo, Elara seguía intentándolo. Descubrió una caja de libros viejos que habían sido de mi madre y empezó a darnos clases a Lily y a mí todas las tardes. Con una paciencia infinita, nos enseñaba a leer y a escribir, a sumar y a restar. Por 1 hora cada día, la casa dejaba de ser un campo de batalla para convertirse en una pequeña escuela. Incluso yo, a mi pesar, me dejaba llevar por sus historias sobre lugares lejanos y héroes antiguos. Ella volvía a ser la maestra de Ohio, segura y apasionada. A veces, mi padre se detenía en el umbral de la puerta y nos observaba en silencio, con una expresión de anhelo en su rostro, como si viera un espejismo de la vida que había perdido. Pero en cuanto ella notaba su presencia, él se daba la vuelta y se marchaba, rompiendo el hechizo. El nogal que mi padre había plantado con mi madre se había convertido en un barómetro de nuestras almas. La rama seca que apuntaba a la ventana de su antiguo dormitorio parecía cada día más muerta, más gris. Un día de deshielo, Elara se acercó a mi padre mientras él reparaba una valla. «Señor Blackwood», dijo con voz vacilante, «esa rama del nogal. Quizás si la cortamos, el resto del árbol pueda salvarse. Podría volver a crecer fuerte». La reacción de mi padre fue inmediata y violenta. Se giró hacia ella, con el martillo todavía en la mano, y su voz fue un gruñido bajo y peligroso. «Ese árbol no se toca. Déjalo estar». Fue una orden, una línea que ella no debía cruzar. El árbol, como la memoria de mi madre, era un territorio sagrado al que ella nunca tendría acceso. Elara tenía su propio santuario, un pequeño guardapelo de plata que siempre llevaba al cuello. En los momentos de mayor tensión o soledad, la veía llevárselo a los labios o simplemente apretarlo en su puño, como si extrajera fuerza de él. Yo sabía que dentro estaban los retratos de sus padres, las únicas caras familiares que le quedaban en el mundo. Mi padre también había notado el gesto. Una tarde, mientras ella remendaba una de mis camisas junto a la ventana, la luz del sol arrancó un destello del guardapelo. Él abrió la boca, como si fuera a preguntar algo, quizá el primer gesto de interés personal que le habría mostrado. Pero justo en ese momento, uno de los caballos relinchó en el establo, y la oportunidad se perdió. Volvió a su silencio, y el guardapelo permaneció cerrado, un secreto colgado de su cuello. Una noche, a la luz de una vela, la vi escribir una carta. Su pluma se deslizaba sobre el papel con una urgencia febril, llenando página tras página. Lloraba en silencio mientras escribía, las lágrimas cayendo sobre la tinta fresca. Cuando terminó, la releyó, dobló las hojas cuidadosamente y las metió en un sobre. Pero al día siguiente, en 1900, en lugar de guardarla para el próximo viaje al pueblo,
La vi acercarse a la estufa de la cocina. Dudó un instante, con la carta en la mano, y luego, con un gesto de resignación final, la arrojó a las llamas. Observé desde la puerta cómo el papel se retorcía y se volvía negro, consumiendo con él las palabras que nunca nadie leería. Era una rendición, la aceptación de que no había a quien escribir ni lugar al que volver. La tregua, si se le puede llamar así, llegó en la noche más cruda del invierno. Una de nuestras mejores vacas, a punto de parir, cayó enferma. La ventisca era tan fuerte que era imposible ir a buscar al veterinario. «Se va a morir, y el ternero con ella», dijo mi padre, con la resignación de quien está acostumbrado a perder. Pero el ara no se resignó. «Yo puedo ayudar», dijo, con una determinación que nunca le había visto. Se arremangó el vestido, cogió un farol y siguió a mi padre hasta el establo. Durante horas trabajaron codo con codo en el frío glacial, bajo la luz parpadeante del farol. Ella seguía sus instrucciones con una calma y una eficiencia asombrosas, sin una queja, sin un gesto de asco. Al amanecer, exhaustos y cubiertos de barro y sangre, lograron salvar tanto a la madre como al ternero. Volvieron a la casa en silencio, el sonido de sus pasos ahogado por la nieve recién caída. Mi padre avivó el fuego y puso a calentar café. Se sentaron a la mesa de la cocina, sin mirarse, mientras las primeras luces grises del alba se filtraban por la ventana. El silencio entre ellos ya no era hostil, era un silencio compartido, nacido del agotamiento y de una batalla ganada juntos. Mi padre le sirvió una taza de café y, por primera vez, sus ojos se encontraron con los de ella. «Gracias», dijo. Una sola palabra, pero en aquella casa, en aquel momento, pesaba más que un centenar de poemas. Sin embargo, aquel momento de conexión fue tan efímero como el calor de la taza de café en sus manos. Al día siguiente, el muro entre ellos volvió a levantarse más alto y más grueso que antes. Mi padre parecía casi asustado por la brecha que se había abierto en su armadura. Se volvió aún más distante, sumergiéndose en el trabajo con una ferocidad renovada, como si quisiera borrar el recuerdo de aquella noche. El ara sintió el rechazo como un golpe físico. La esperanza que había nacido en el establo se marchitó y murió en el silencio helado de la mañana siguiente. Para ella, debió de ser la confirmación de que, por mucho que lo intentara, nunca podría derretir el invierno que habitaba en el corazón de mi padre. Yo había visto todo desde la ventana de mi habitación. El trabajo en equipo en el establo, el café compartido al amanecer, y me había confundido. Por un momento, me pareció ver algo que se asemejaba a la normalidad, a la imagen borrosa que tenía de mis padres sentados juntos en esa misma cocina. Me sentí un traidor a mi madre por el simple hecho de pensarlo. Cuando vi a mi padre volver a su dureza habitual a la mañana siguiente, sentí una extraña mezcla de alivio y decepción. El orden que yo conocía se había restablecido. Él era el guardián del dolor, y ella seguía siendo la extraña. Pero una pequeña semilla de duda había sido plantada en mi corazón. Con la llegada de la primavera, la nieve comenzó a derretirse, revelando la tierra embarrada y la promesa de una nueva vida. Pero en nuestra casa, el deshielo trajo consigo una nueva forma de tensión. El aislamiento del invierno había sido una especie de capullo protector. Ahora, con los caminos despejándose, el mundo exterior podía volver a entrar. Sabíamos que pronto empezarían a pasar los tramperos y los viajeros en su camino hacia el norte. La posibilidad de visitas, de ojos extraños en nuestra casa, puso a mi padre visiblemente nervioso. Se volvió más irritable, más vigilante, como si esperara la llegada de una amenaza que solo él podía ver. El ara también lo sintió. El frágil ecosistema que habían construido durante el invierno estaba a punto de romperse. La
Primavera no traía una promesa de renovación, sino la inminencia de una elección. No podía seguir viviendo en aquel limbo, siendo algo más que una empleada, pero mucho menos que una esposa. El silencio ya no era sostenible, estaba a punto de estallar. Las verdades no dichas, los secretos guardados y los fantasmas del pasado se arremolinaban en el aire de la casa, cada vez más denso, cada vez más pesado. Una tormenta se estaba gestando, no en el cielo de Montana, sino dentro de nuestras cuatro paredes, y todos sabíamos que cuando finalmente estallara, nada volvería a ser como antes. La primavera llegó con la furia de un río desbocado, derritiendo la nieve y convirtiendo los caminos en un lodazal. Con el deshielo llegaron los viajeros, y una tarde un viejo trampero llamado Jedediah se detuvo en nuestro rancho pidiendo cobijo para la noche. Era un hombre curtido por el sol y el viento, con más historias en sus arrugas que un libro de cuentos. Mi padre lo acogió, como era costumbre. Aquella noche nos sentamos junto al fuego y el aire, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cargado de tensión, sino del olor a tabaco de pipa y a carne asada. El murmullo de la voz grave de Jedediah era un sonido extraño en nuestra casa silenciosa, una breve tregua en nuestra guerra particular. Jedediah, como todos los hombres de la montaña, era un narrador nato. Hablaba de las subidas del precio de las pieles, de un oso pardo que le había dado un buen susto cerca del río Yellowstone y de los peligros del camino en esa época del año. «Hay que tener cuidado ahí fuera», dijo, señalando con la pipa hacia la oscuridad de la ventana. «El deshielo saca a la luz cosas que el invierno esconde». Mencionó que, unas semanas atrás, se había topado con una tumba solitaria, apartada del sendero principal. Describió la cruz de madera tosca, clavada en la tierra helada, un marcador anónimo de una vida terminada demasiado pronto. Vi a mi padre tensarse. Su cuerpo se volvió rígido mientras seguía, removiendo las brasas con el atizador, la cara oculta por las sombras. El ara escuchaba con la educada indiferencia que se reserva para las historias de extraños. Eran tragedias del oeste, tan comunes como las tormentas de verano. Pero entonces Jedediah añadió un detalle. Lo más curioso, continuó, era un pequeño guardapelo de plata que colgaba de un clavo en la cruz. Seguro que lo dejó quien lo enterró. Describió el objeto con una precisión asombrosa. La cadena fina, el brillo opaco del metal y el delicado patrón de flores de vid grabado en la tapa. El ara se quedó inmóvil. Su mano voló instintivamente hacia su cuello, donde su propio guardapelo descansaba bajo el vestido. Era idéntico, un regalo que su madre les había hecho a ella y a su hermano gemelo. El aire se volvió denso y frío, y el crepitar del fuego pareció sonar a miles de kilómetros de distancia. Con una voz que era apenas un susurro, el ara le pidió al trampero que describiera la ubicación exacta de aquella tumba. Su rostro había perdido todo color, convirtiéndose en una máscara de cera a la luz de las llamas. Mientras Jedediah hablaba de un recodo del río y de un grupo de álamos, cada palabra era un martillazo clavando la verdad en el corazón de el ara. La ruta coincidía perfectamente con la que su hermano le había descrito en su última carta. La esperanza a la que se había aferrado durante meses, la frágil creencia de que él podría haber seguido adelante, se desmoronó en un instante. Entonces levantó la vista y miró a mi padre. No hubo palabras, solo una pregunta silenciosa y terrible que flotó en el aire entre ellos. Una pregunta que lo cambiaría todo para siempre. Mi padre no le devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en el fuego, su mandíbula tan apretada que un músculo temblaba en su mejilla. Su silencio fue una confesión, un sí atronador que llenó cada rincón de la habitación. Jedediah, que no era tonto, sintió la temperatura de la habitación desplomarse.
Murmuró algo sobre tener que revisar sus trampas al amanecer. Agradeció la hospitalidad con una torpe inclinación de cabeza y se escabulló hacia el granero, dejando tras de sí un silencio tan pesado que parecía tener forma y sustancia. Nos quedamos solos los tres, mi padre, Elara y yo, atrapados en el epicentro de una verdad que acababa de explotar. En el momento en que el sonido de los pasos del trampero se desvaneció, Elara se puso de pie. Su cuerpo menudo temblaba, no de frío, sino de una rabia helada que parecía emanar de lo más profundo de su ser. «Usted lo sabía», dijo, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. «Desde el primer día, cuando me vio en esa calle, usted ya lo sabía». No era una acusación, era una certeza, la pieza final de un rompecabezas que por fin encajaba, revelando una imagen monstruosa de engaño y manipulación. El hombre que le había ofrecido un refugio era también el carcelero que le había ocultado la llave de su propia pena. Por fin, mi padre levantó la cabeza y la miró. En sus ojos no había excusas, solo el peso aplastante de su decisión. Con frases cortas y brutales, como si cada palabra fuera una piedra que se quitaba de encima, le contó la verdad. Cómo él y otros hombres del pueblo encontraron el carromato volcado, al caballo muerto aún atado a los arneses y la tumba recién cavada junto al río. Le contó cómo reforzaron la cruz de madera para que aguantara las nieves del invierno. Semanas después, la vio a ella en Redemption Creek, sola, con la misma mirada, perdida de quien ha perdido su mapa en mitad de la nada. «No pude», dijo con la voz rota, «no pude ser yo quien apagara la última luz que le quedaba». Sus palabras, destinadas a explicar, solo sirvieron para avivar el fuego de su dolor. Para Elara, aquella confesión lo envenenaba todo. Cada gesto amable, cada momento de respeto mutuo que habían construido, se revelaba ahora como parte de una mentira piadosa, pero egoísta. El rancho no era un hogar. Era una prisión construida con los ladrillos de Mindosetanos, la compasión de él y la ignorancia de ella. «Usted no me protegió», le espetó, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo por fin se derramaron, calientes y amargas. «Me usó para aliviar su conciencia y para cumplir una promesa a su esposa muerta. Me convirtió en parte de su rebaño, en otra posesión que cuidar. Yo lo presencié todo desde el umbral de la puerta, un espectador invisible de la demolición de nuestro frágil mundo. El odio infantil que había sentido por ella se disolvió, reemplazado por una ola de vergüenza y una compasión que me abrumaba. Vi a mi padre, mi héroe silencioso e infalible, reducido a un hombre falible, acorralado por su propio dolor y sus torpes decisiones, y vi a Elara, la usurpadora, como lo que realmente era, una mujer cuyo duelo le había sido robado y aplazado. Las líneas claras entre el bien y el mal, entre la lealtad y la traición, se desdibujaron hasta desaparecer, dejándome perdido en un territorio desconocido. Con una calma aterradora que siguió a la tormenta, Elara anunció su veredicto. La diligencia que iba hacia el este pasaba por Redemption Creek en 2 días. Ella estaría en ella. No iba a quedarse ni un minuto más en una casa cuyos cimientos eran una mentira. Se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. El suave clic de la puerta al cerrarse resonó en el silencio como el cerrojo de una celda. Mi padre no se movió, no intentó detenerla. Simplemente se quedó sentado, desplomado en su silla, la cabeza entre las manos, pareciendo de repente un hombre viejo y derrotado, un rey destronado en su propio y solitario reino. El día siguiente transcurrió en una atmósfera de luto. Elara se movía por la casa con una eficiencia silenciosa, recogiendo sus escasas pertenencias y metiéndolas en el mismo baúl con el que había llegado. Era un fantasma preparándose para su propio entierro. No cruzó una sola palabra con mi padre, y él, a su vez,
Se refugió en el trabajo más duro que pudo encontrar en el rancho, como si el esfuerzo físico pudiera exorcizar los demonios de su conciencia. Lily, demasiado pequeña para entender la traición, pero lo suficientemente sabia para sentir la fractura, seguía a Elara por todas partes, con los ojos llenos de una pregunta muda, aferrándose a su falda como si temiera que se desvaneciera en el aire. Me encontré observándola, incapaz de apartar la vista. Vi el temblor de sus manos mientras doblaba un vestido, la forma en que su mirada se perdía en la distancia a través de la ventana. Recordé las noches en que su voz llenaba el silencio con historias de dragones y reinas, la paciencia con la que me había guiado la mano para formar mis primeras letras. La memoria de mi madre seguía siendo un lugar sagrado e intocable, pero me di cuenta de que Elara, sin que yo lo notara, había construido algo a su lado, no un reemplazo, sino un refugio. Un pequeño y cálido refugio contra el invierno de nuestra casa, y ahora estaba a punto de ser arrasado por el viento. A la mañana siguiente, el aire estaba frío y cargado de una finalidad irrevocable. Mi padre enganchó los caballos al carro sin decir una palabra. Su rostro era una máscara de orgullo y culpa. Subió el pequeño baúl de Elara a la parte trasera. Ella salió de la casa con el mismo vestido de viaje gastado con el que había llegado meses atrás, cerrando un círculo de soledad y desesperación. Se arrodilló para despedirse de Lily, abrazándola con fuerza mientras mi hermana lloraba desconsoladamente. Luego se levantó y su mirada se encontró con la mía. Yo estaba en el porche inmóvil y por primera vez no la miré con hostilidad, sino con una súplica desnuda y desesperada que no sabía cómo expresar. En ese instante, en el cruce de nuestras miradas, algo cambió. Ella no solo me vio a mí, vio el terror de Lily a ser abandonada una vez más. Vio a mi padre, de pie junto al carro, un hombre roto por su propia fortaleza. Se vio a sí misma, a punto de volver a la nada de la que él la había sacado. Vio una familia, no una de postal, sino una real, llena de grietas, mentiras y dolor, pero una familia al fin y al cabo, unida por la necesidad y la desgracia. Vio 3 almas solitarias que juntas formaban algo parecido a un hogar, y en ese momento tuvo que tomar una decisión. Se enderezó, y en el movimiento había una resolución que nadie esperaba. Le dio la espalda al carro, a la promesa de huida, a la libertad de la carretera. Caminó con paso firme, no hacia la casa, sino hacia un lado, donde un pequeño trozo de tierra yacía abandonado y cubierto de malas hierbas. Era el huerto de mi madre, un lugar que nadie había tocado desde su muerte, un monumento silencioso al pasado. Elara se arrodilló en la tierra húmeda y fría de la mañana de Montana, sin importarle manchar su vestido. Y entonces, con las manos desnudas, empezó a arrancar las malas hierbas, una a una, con un gesto lento, metódico y decidido. No era un acto de jardinería, era un juramento. Era su respuesta a la mentira de mi padre, al dolor de su hermano, a la soledad de su futuro. Era una declaración silenciosa. Me quedo. Estaba eligiendo echar raíces en esa tierra dura y llena de fantasmas, eligiendo cultivar vida nueva en el suelo estéril de nuestro pasado. Mi padre se quedó inmóvil junto al carro, observándola, entendiendo que aquel gesto era la promesa más profunda y verdadera que jamás se harían. Una promesa no de amor, sino de perseverancia. Mi padre se quedó petrificado junto al carro, con las riendas colgando inertes de su mano. La figura de Elara, arrodillada en la tierra, era un desafío silencioso a todo lo que había sucedido. No había llanto, ni súplicas, ni perdón. Solo el sonido rítmico y terco de sus manos arrancando las malas hierbas que habían ahogado el huerto de mi madre.
Era un acto de una fuerza inmensa, una declaración de guerra contra el abandono y la desolación. Lily, liberada del abrazo de despedida, corrió hacia ella, no para detenerla, sino para imitarla, sus pequeñas manos torpes intentando arrancar un cardo. En aquel instante, bajo el cielo pálido de Montana, dejaron de ser un hombre, una mujer y dos niños rotos. Se convirtieron en la posibilidad de algo nuevo, algo que nacía no de la pasión ni del amor romántico, sino de la voluntad compartida de no rendirse. El viento frío de la mañana pareció detenerse, como si contuviera el aliento ante un acto de fe tan puro y tan obstinado. Yo, desde el porche, sentí cómo se desmoronaba la última pared de mi resentimiento infantil. La mujer a la que había llamado la comprada, la usurpadora del lugar de mi madre, estaba reclamando su propio espacio, no borrando el pasado, sino labrando un futuro a su lado. Su gesto no era para mi padre, era para todos nosotros. Era su manera de decir que la vida, incluso después de la más terrible de las pérdidas y la más amarga de las traiciones, merecía ser cultivada. Vi a mi padre no como el hombre que había mentido, sino como un náufrago que había construido una balsa con los restos de dos barcos hundidos. Comprendí que su mentira no nació de la maldad, sino del miedo, el mismo miedo a la soledad que ahora veía reflejado en los ojos de Lily. Aquella mañana, en el huerto abandonado de mi madre, el ara no solo arrancaba malas hierbas, estaba arrancando el veneno de nuestra casa. La respuesta de mi padre llegó sin una sola palabra. Después de lo que pareció una eternidad, soltó las riendas y caminó con paso lento y deliberado, no hacia el ara, sino hacia la parte trasera del carro. Abrió el portón, agarró el pequeño baúl de ella y, con el mismo cuidado con el que manejaría un objeto frágil y precioso, lo bajó y lo llevó de vuelta al interior de la casa. Luego, sin mirar a nadie, desenganchó a los caballos y los condujo lentamente hacia el establo. Cada uno de sus movimientos era una sílaba en una frase que todos entendimos. El viaje se había cancelado. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro acababa de ser reescrito. Aquel fue el pacto más solemne que vi en mi vida, sellado no con un beso ni con un juramento, sino con el sonido de un baúl depositado sobre el suelo de madera y el eco de unos caballos volviendo a su hogar. Los días que siguieron no estuvieron llenos de conversaciones ni de disculpas. La verdad de lo ocurrido se quedó entre nosotros, como una cicatriz que ya no dolía al tacto, pero que recordaba la herida. El silencio en la casa cambió. Ya no era un abismo de secretos, sino un espacio de respeto mutuo, un terreno donde cada uno podía sanar a su propio ritmo. El ara trabajó en el huerto cada día, y pronto la tierra negra y fértil reemplazó a las malas hierbas. Mi padre, a su vez, reparó la vieja valla que lo rodeaba, un gesto práctico que era su forma de proteger el nuevo comienzo que ella había sembrado. Yo empecé a llevarle herramientas sin que me lo pidiera, y a veces me quedaba a su lado, aprendiendo los nombres de las plantas que ella sembraba, semillas de un futuro que por primera vez no me parecía una traición al pasado. Nunca se convirtieron en la clase de amantes de los que hablan las canciones o los libros. Su relación fue algo más tranquilo, más profundo y mucho más real. Fue una sociedad forjada en el invierno más crudo, probada por la mentira y cimentada en la elección de quedarse. Años después, cuando el huerto florecía cada primavera y el nogal, a pesar de su rama seca, seguía dando sombra y frutos, entendí la naturaleza de su vínculo. No se basaba en lo que se decían, sino en lo que habían superado juntos. Se sentaban en el porche por las noches, como mi padre solía hacer con mi madre, pero el silencio era distinto.
lleno de una paz ganada a pulso. Habían aprendido que un hogar no es un lugar sin fantasmas, sino un lugar donde se aprende a vivir con ellos, cultivando la vida en la tierra que te ha sido dada, por dura que sea. Y eso, en un mundo como el nuestro, era lo más parecido a la felicidad.